Lo que vamos a hacer es usar el software llamado Microsoft Access, que es un manejador de base de datos relacionales, para crear nuestra primera tabla, que es la tabla de alumnos. Para eso nos ubicamos en el icono del Access y accedemos a él. Una vez que hemos accedido, entramos por el menú Archivo y escogemos la opción llamada Nuevo. Y de la lista de opciones escogemos la opción que es Base de datos en blanco. Nos aparece una ventana y en esa ventana vamos a ingresar el nombre de la base de datos y la ubicación de la misma. Y para eso notamos que tenemos un pequeño botón acá, a este lado derecho. Hacemos clic a ese botón y se abre una ventana para escoger el nombre de la base de datos y su ubicación. Vamos a ponerle como nombre base y lo vamos a guardar en nuestro escritorio. Para eso escogemos de la parte superior la opción de escritorio y una vez que lo tenemos configurado y en tipo dice base de datos de Microsoft Access 2007-2016, ponemos aceptar. Una vez que hemos hecho eso, damos la opción crear. En estos momentos, entonces, ya tenemos creada la base de datos, pero solamente a nivel de lo que es la estructura o cascarón. ¿Qué significa esto? Que todavía esta base de datos está vacía, no tiene tablas relacionadas. Una vez que hemos creado el entorno de la base de datos, recién vamos a proceder a crear las tablas y las relaciones que las van a vincular. Por lo pronto, notamos que acá en la parte superior ya aparece el nombre de la base de datos en la parte izquierda de la línea. Una ventaja de este software es que la información se guarda automáticamente en el disco duro de la computadora. Por tanto, ya no tenemos la preocupación de que algo que hayamos hecho se haya perdido ante una caída sorpresiva de la corriente eléctrica. Por tanto, lo único que tendríamos que hacer es en estos momentos cerrar el archivo y una vez que lo hemos cerrado lo buscamos en el escritorio. Una vez que lo encontramos, hacemos doble clic y nuevamente el archivo ya se encuentra abierto con el nombre asociado. Nuestro siguiente paso será crear la tabla de alumnos siguiendo la estructura que nos han dado como ejemplo en la guía respectiva. Notemos que aparecen los siguientes atributos: código del alumno, apellido y nombre del alumno, edad, ponderado, fecha de ingreso, sexo masculino, DNI y foto. Cada uno de estos atributos, que a partir de ahora llamaremos campos, tiene un tipo de datos asociado. Por ejemplo, el código del alumno es un entero y básicamente la característica es el dominio que va desde 1 hasta 9999. Apellido va a ser un texto que va a ser de hasta 40 caracteres. Edad es un entero que va en el rango del 10 al 99. Ponderado es un dato real. Fecha de ingreso es un dato de tipo fecha. Sexo va a ser masculino para indicar sí o no. La letra S en este caso está asociada con un sí, la letra N con un no,
pero eso se va a manejar como una casilla de verificación. El DNI, que va a ser un entero entre 1 y el número que está asociado a su derecha, y la foto, que va a ser una imagen. Ahora bien, para crear nuestra tabla, en el menú del Excel hacemos clic en la opción de crear y se va a abrir en la cinta de opciones dos alternativas válidas: la opción tabla y la opción diseño de tabla. La opción de tabla nos abre la vista de inserción de datos, lo cual no es muy aconsejable para el proceso de creación del diseño de la tabla. Entonces vamos a escoger mejor la segunda alternativa, clic en diseño de tabla. Cuando hacemos clic en diseño de tabla, aparece una ventana con las siguientes columnas: el nombre del campo que vamos a crear, el tipo de datos que va a hacer y una descripción asociada. En el nombre del campo vamos a poner la palabra código, que significa código de alumno. En tipo de campo, presionamos flecha hacia abajo y vamos a escoger la opción de número. Cuando hacemos eso, en la parte inferior aparecen las características que nosotros vamos a implementar para ese campo llamado código. Por ejemplo, tenemos el tamaño, que va a ser un entero largo. En el formato no vamos a especificar nada. Lugares decimales vamos a especificar, en vez de automático, hacemos clic ahí. Y si ustedes se dan cuenta, hacia la derecha aparece una flecha que apunta hacia abajo. Hacemos clic en esa flecha y se abre una ventana de alternativas. Vamos a escoger la opción de 0. En máscara no vamos a colocar nada. Título tampoco. Valor predeterminado tampoco. Y entramos a lo que es regla de validación. Ahí hacemos clic y presionamos la flecha que está a su derecha, que en este caso tiene unos puntitos. Hacemos clic ahí y entramos a una ventana para colocar un criterio de validación. Nosotros sabemos que el código es un número que está entre 1 y 9999. Entonces vamos a poner esa condición. Abrimos paréntesis, abrimos corchete y ponemos el nombre del campo, código. Cerramos corchetes e indicamos que tiene que ser mayor que 0. Cerramos paréntesis. Pero también hay otra condición. El código tiene que ser menor de 10.000. Entonces ponemos y, abrimos paréntesis, abrimos corchete, ponemos código, cerramos corchete y ponemos menor de 10.000. Cerramos paréntesis. Una vez que hemos puesto ese criterio de validación, presionamos el botón de aceptar. Nuestro criterio de validación ya se ingresó. Ahora seguimos. El texto de validación no le vamos a poner nada. Requerido, sí. ¿Por qué? Porque no puede existir una persona que no tenga código a nivel de alumno. Entonces seleccionamos flecha hacia abajo y vamos a escoger la opción de sí. De la misma manera, una vez que ya tenemos la condición de requerido, indexado. ¿Qué significa indexado? Indexado indica que va a ser un campo a través del cual se va a poder realizar una búsqueda. Y normalmente a los alumnos lo buscamos por el código. Entonces sí tiene que estar indexado. Entonces presionamos flecha hacia abajo y decimos sí sin
duplicados. ¿Por qué? Porque no puede haber dos alumnos que tengan el mismo código. Luego, la última opción la dejamos vacía, no la tomamos en cuenta. A continuación, hacemos clic debajo de código y vamos a colocar el siguiente campo: apellido, nombre. Y vamos a indicar que este campo es de tipo texto. Cuando hacemos texto corto, le vamos a indicar acá que el tamaño va a ser de 40 caracteres. Hacemos clic y seguimos con el tercer campo. En esta línea ingresamos el campo llamado edad. Decimos que el tipo de dato es numérico y en la parte inferior decimos es un dato de tipo entero, 0 lugares decimales, y acá en la zona de regla de validación vamos a presionar el botón que tiene los 3 puntos y en la ventana que se nos va a abrir vamos a especificar el dato asociado a la edad. Abrimos paréntesis, abrimos corchetes, ponemos edad, cerramos corchetes, tiene que ser mayor que 9, cerramos paréntesis y abrimos paréntesis, abrimos corchete, ponemos edad, cerramos corchete, tiene que ser menor de 100. Cerramos paréntesis y damos aceptar. Una vez que ya ingresamos este dato, los demás datos los mantenemos tal como están, no hacemos ningún otro cambio y pasamos con el siguiente campo, que es ponderado. Decimos también que es un dato de tipo numérico, pero vamos a especificar la condición de número, pero acá, en la parte inferior, en vez de entero largo, vamos a buscar una alternativa adicional. La alternativa adicional es que sea dato tipo doble, o sea que acepte decimales con un cierto grado de precisión. Nos aseguramos que los lugares decimales sean 2 y nos vamos a concentrar en la regla de validación. En esta regla de validación presionamos el botón con los 3 puntos y vamos a hacer el siguiente ingreso de datos. Decimos paréntesis, abro corchete y especifico ponderado, cierro corchete y decimos este dato de ponderado tiene que ser mayor o igual que 0. Cerramos paréntesis. Pero también tiene que cumplir con la condición de que ponderado sea menor o igual a 20. Entonces ponemos i, abrimos paréntesis, abrimos corchete y ponemos ponderado, cerramos corchete y decimos menor o igual 20 y cerramos paréntesis. Una vez que hemos hecho eso, damos a aceptar. El resto de los datos lo mantenemos sin ningún cambio y nos vamos a la parte superior para ingresar el siguiente valor. Ingresamos ahora
fecha de ingreso. Obviamente va a ser un dato de tipo fecha-hora. Lo importante acá es especificar que dicha fecha debe de ser un valor mayor o igual al 1 de enero del año 1980. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a entrar en esta zona y vamos a especificar cuál es la validación que va a tener nuestro dato. Para eso vamos a especificar en regla de validación, botón de los puntos, y decimos, vamos a hallar la diferencia entre la fecha que voy a ingresar y el 1 de enero del año 1980, y de ser un número posterior a esa fecha. ¿Cómo lo hacemos? Usando una función que se llama diffFecha. Abrimos paréntesis. El primer argumento es el dato de las unidades que quiero analizar. Como quiero trabajar con días, abro comillas, pongo la letra D y cierro comillas. Esto indica que estoy trabajando con días de diferencia, coma. El segundo argumento es la fecha más antigua, pero para indicar que voy a trabajar con una fecha pongo numeral, pongo 01/01/1980 y lo cierro con otro numeral. Ahí estoy indicando que es el 1 de enero del año 1980, coma. El tercer argumento es la fecha más reciente, que es precisamente la fecha que se encuentra contenida en el campo. Entonces pongo corchete y pongo fecha de ingreso. Cierro el corchete, cierro el paréntesis. Y por tanto, la diferencia de días entre la fecha que voy a ingresar en el campo fecha de ingreso y el 1 de enero del año 1980 debe ser una diferencia de días positiva. Le pongo mayor que 0 y presiono el botón de aceptar. Con eso ya ingresamos el requerimiento de la fecha y estamos listos para trabajar el siguiente campo de nuestra tabla. El siguiente campo sería sexo masculino. Y vamos a especificar que es un tipo de campo sí-no. Esto automáticamente me va a definir una característica especial de que al ingresar un dato va a aparecer un casillero de verificación. Sigamos con el siguiente campo. El siguiente campo va a ser DNI y lo vamos a tomar como un dato de tipo numérico. En la parte inferior nos aseguramos que sea un entero largo y nos vamos a la zona de regla de validación. Estando en regla de validación, nos ubicamos en el botón que tiene los 3 puntos, hacemos un clic ahí y vamos a definir la regla de validación para el DNI. Abrimos paréntesis, abrimos corchetes, DNI, cerramos corchetes, mayor o igual 1, cerramos paréntesis y abrimos paréntesis, abrimos corchete, DNI, cerramos corchete, menor o igual
Voy a poner 8 veces el número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos paréntesis. Damos a aceptar. Una vez que ha sido tomado en cuenta, podemos trabajar el siguiente campo. El siguiente campo y último sería foto. Y foto va a contener, como su nombre lo indica, una foto o imagen de la persona. En este caso lo tenemos que definir como datos de tipo OLE. ¿Ok? En este caso sería objeto OLE. Una vez que hemos hecho eso, decimos vamos a guardar la tabla. Hacemos clic en el botón de guardar, danos el nombre, le vamos a poner alumnos y presionamos aceptar. Y ya tenemos nuestra tabla generada. Acá podemos nosotros ya comenzar a trabajar nuestra información. Finalmente, se presiona la combinación de teclas Control W para realizar los cambios. La computadora dice desea guardar sí y ya tenemos nuestra tabla alumnos creada. Cuando hacemos doble clic en tablas, la información se oculta. Cuando hacemos nuevamente doble clic en tablas, la información de las tablas creadas en esta base de datos se vuelve a visualizar.